El lanzamiento de Arirang de BTS causó una caída del 15% en bolsa para HYBE. El 20 de marzo de 2026 se estrenó el esperado comeback de BTS, Arirang, con una ambición artística y económica sin precedentes para toda la industria musical. Pero solo 24 horas después del comeback, HYBE tuvo su peor caída en bolsa desde 2022, cuando era pandemia y no podían hacer conciertos. Tan solo ese lunes, tras el primer fin de semana después del comeback, HYBE perdió más de $1.100 millones de valor en acciones. ¿Por qué? ¿Acaso el disco de BTS no es el éxito financiero que HYBE prometió a todos? Para entender con verdad y precisión por qué el lanzamiento de Arirang de BTS causó un desplome crítico en bolsa para HYBE, debemos empezar entendiendo la controversia tras el primer concierto del tour, el concierto de Gangwamun. Según algunos medios, se ha esparcido el rumor de que BTS no logró atraer a suficiente gente a pesar de haber sido un concierto gratuito. Y para establecer la verdad, vamos a contrastar los datos que dio HYBE, los que dio el propio gobierno coreano y lo que nos dicen los datos técnicos. Originalmente, el gobierno de Seúl y la policía local habían diseñado un operativo de seguridad que contemplaba una afluencia masiva entre 260,000 y 300,000 personas. ¿Cuántas fueron realmente? Según HYBE, usando datos de telefonía móvil de las 3 operadoras más grandes de su país, registraron 106,000 asistentes aproximadamente. Esto según HYBE. Sin embargo, el gobierno citó un número más alarmante, de 40,000 a 62,000 personas. Datos basados en redes locales Wi-Fi y en sensores de flujo peatonal que usan comúnmente. Pero equipos técnicos que han investigado este caso estiman una cifra promedio más realista, entre 60,000 a 70,000 asistentes. Es lo que se cree que de verdad hubo de asistentes en el primer concierto del tour de BTS. Esto significa que BTS ya no es tan relevante como creemos en los círculos de K-pop. Pongámonos en perspectiva. BTS tuvo cerca de 80,000 asistentes comprobables en su concierto gratuito de Seúl. Por ejemplo, Shakira en el Zócalo del DF tuvo 400,000 y Grupo Firme tuvo más de 200,000 asistentes. Sin embargo, hay 3 razones técnicas por las que tal vez estas comparativas que está haciendo la gente son totalmente injustas. La verdad es que las expectativas de HYBE eran completamente irreales y sobrepasaban las capacidades técnicas que probablemente no tienen nada que ver con el éxito o fracaso del disco de BTS. Hubo fans que reportaron saturaciones en aeropuertos, bloqueos policiales en carreteras completamente congestionadas, donde el propio gobierno de Seúl puso bloqueos importantes en accesos claves a Seúl. De hecho, por 30 horas el concierto de BTS tuvo seguridad a nivel presidencial. Se tuvieron aeropuertos congestionados totalmente por la afluencia tanto de locales como de turistas que viajaban solamente para el concierto. Realmente el concierto estuvo completamente lleno y saturado. A diferencia de plazas como la del Zócalo de la Ciudad de México, que tiene una capacidad máxima de 400,000 personas, la plaza más importante de Seúl apenas tiene una capacidad para 43,000 personas, más de 4 veces menos. Si quisieras meter a las 240,000 personas que esperaba HYBE, tendrías que haber metido 5 o 6 personas por metro cuadrado, que ya está en un límite ilegal y que posiblemente te mataría. Entonces, cuando HYBE se refería a 260,000 personas, se refería tanto a asistentes del concierto como un flujo peatonal y de tráfico general que pasarán por la zona, no 260,000 personas que pudieran tener un asiento, sino 260,000 personas que vieran el concierto, sea desde cualquier punto que estuvieran en la ciudad. Es decir, si pasabas camino a tu casa y lo veías en el metro desde afuera, contabas como un asistente. Las expectativas de HYBE eran completamente irreales e imposibles de conseguir. Físicamente,
Y ese es el problema, no es que BTS no haya abarrotado el lugar, que claro que lo hizo, el lugar estuvo lleno y a punto de reventar de personas. El problema son las mentiras de HYBE. No prometas lo que no puedes cumplir, y HYBE prometió 260,000 asistentes. No se molestaron en averiguar siquiera si era físicamente posible. HYBE lo prometió y simplemente para los accionistas HYBE les mintió. El lugar estuvo lleno hasta su máximo legal permitido simplemente. A los accionistas de HYBE no les importa ni la música ni ARMY, les importa la certeza. Que el concierto de BTS de Gwanghwamun haya tenido expectativas irreales es culpa de HYBE, y aunque el concierto fue un éxito total, de eso no tengan duda, estando a su máxima capacidad, estas expectativas crearon miedo en los accionistas. HYBE rompió la regla de oro. No prometas lo que no puedes cumplir. Y si mientes una vez, significa que puedes volver a mentir otra vez y las veces que sean necesarias. Y eso es lo que acaba de demostrarles HYBE con el primer concierto de BTS. Y esto es algo que muchos inversores serios no se toman a juego. Aunque la raíz del problema se pueda traducir como una mentira, para ellos se tradujo como una pérdida de más de 150 millones de dólares por la gestión, lo que costó hacer ese concierto, algo que para 60,000 personas era imposible de conseguir. Están pidiendo ganancias ya y ya no están tan interesados en las acciones a largo plazo de HYBE, quieren sus ganancias ya. Y ellos se preguntaron si HYBE está intentando inflar los números en conciertos, ¿qué otras cosas están ocultando? Arirang vendió 4 millones de copias en su primer día de lanzamiento. En la primera semana vendió 7 millones de copias. Sus 14 canciones se posicionaron en el top más alto de Spotify al mismo tiempo. En Corea saturaron sus servidores completamente y consiguieron un all kill, es decir, una canción que se posicionó en todas las plataformas en el número 1 al mismo tiempo. Es el primer grupo de la historia en conseguir estos números en una semana. Es completamente masivo y arrollador su éxito. A pesar de esto, al ser un disco con una apuesta experimental, con altos valores artísticos y de producción de primer nivel, la invidencia de los accionistas que esperaban hits explotables comercialmente como ATP o Gangnam Style o la propia Dynamite no les permite ver el valor del concepto a largo plazo y quieren solo ganancias inmediatas y exorbitantes. Se prefirieron retirar sin permitir al producto, al disco, respirar primero. Y para los que pueden entender el valor artístico a largo plazo de este disco, de hecho, se cree que es de los mejores momentos para invertir en HYBE, porque las acciones están baratas por esta caída antes de que vuelvan a subir. Como un dato curioso, ¿sabías que BTS posee el 1.1% de la compañía HYBE? Son parcialmente dueños de HYBE también. Cuando muchos de estos accionistas se retiran al mismo tiempo, pues hace que otros se empiezan a retirar también, pero es algo que solo está alimentado por el miedo, no por la verdad. Y esto es algo que es responsabilidad y culpa de HYBE, y los detractores de BTS están usando para demeritar lo que fue un buen disco de música, un buen producto artístico. Arirang, la única responsabilidad de un artista es tener una idea y llevarla a su máximo con todos los recursos que estén disponibles a su alcance. Y eso hizo BTS. Tomó recursos multimillonarios y en lugar de hacer un disco genérico, creó una obra experimental. Instituciones como SK Securities, encargados de auditar el comportamiento de la bolsa en Corea, es decir, cuando una acción sube o baja de manera sospechosa, y se ha dictaminado que lo que pasó con HYBE fue algo completamente ilógico e irracional. Además de estos movimientos irracionales del mercado, hay otro factor que también afectó y es real, que es la guerra entre Irán y Estados Unidos. Y tú te preguntarás, ¿qué demonios tiene que ver? Y la respuesta es sencilla, que en el fin del mundo, en la Tercera Guerra Mundial,
A la gente solo le importa comer, vestir y sobrevivir, y nadie cree que el entretenimiento y el arte sea algo vital para la existencia, y en general todas las industrias de entretenimiento bajan su valor. ¿Por qué? Porque todo se basa en expectativas de que todo va a ir bien, pero ahorita la situación mundial no da para eso, ¿verdad? Obviamente esto hace que haya accionistas que retiren su dinero de la empresa y prefieran invertirlo en oro, en plata o en bonos de tesoro de Estados Unidos, porque nos guste o no, seguimos dependiendo completamente del valor del dólar. Hubo inversores que se dedicaron a inflar los números de Hype, a meter dinero sin motivo ni razón, es decir, la empresa hace un presupuesto, necesito tanto dinero, llega alguien y te dice, pues yo te doy 10 veces más de lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Para inflar su valor en bolsa. Más personas ven eso, más personas meten su dinero y cuando llegan a ese valor irreal, pues simplemente se retiran y causan este desplome. Y es algo que se llama manipulación de mercado y sí, es ilegal. Es algo que puedes hacer tú si tienes el suficiente dinero. Es un crimen. Y en general estos son los motivos en por qué las acciones de Hype cayeron tanto. Resumámoslo, hay un problema ya de confianza que se está volviendo prácticamente irreconciliable. Los accionistas cada día más y más están confiando menos en Hype. Entonces, para el 20 de marzo, que fue el comeback de BTS, ellos ya tenían lo que querían, simplemente por las ventas del disco y las preventas. Así que se retiraron. Y eso es algo normal y natural en cualquier industria que se dedica a crear expectativa. Y que obviamente al retirarse los más grandes, causa que los más pequeños que no entienden bien lo que está pasando tengan pánico y también se retiren. Y lo más importante, un desconocimiento total de parte de los accionistas del negocio del arte y la música. Un artista busca evolución, busca experimentación y busca dejar un legado. Un accionista busca un hit inmediato, algo que exprimir hasta secarlo y matarlo y pasar a lo siguiente. Al ver que BTS entregó una obra compleja y experimental, el pánico de estas personas es masivo. Ellos querían 14 hits rápidos de radio de 2 minutos que explotaran en Spotify, trends de TikTok, que se adueñaran 1 o 2 años y que después el mundo los olvidara. BTS se negó y dijo no, aquí nosotros tenemos una visión, un concepto y nos vamos a arriesgar. Y es algo que les dije en la mini reseña que subimos del disco Arirang, que tal vez el público general iba a batallar para encontrar un éxito radial masivo, pero está bien. No necesita, porque no es un disco que va sobre eso, es un disco conceptual y experimental. Y esta gente no ve el valor del arte a largo plazo simplemente. Como conclusión final, no tienes nada de qué preocuparte. El lanzamiento del nuevo disco de BTS, Arirang, es un éxito total e irremediable que ya rompió todos los récords que tenía que romper. No hay ninguna duda acerca del valor de este disco como una pieza de arte. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Si Hype fracasa, no es culpa de BTS, es culpa de Hype y su relación completamente dañada con los accionistas. Pero eso es algo que nadie, ni BTS, ni nosotros podemos resolver. Eso es todo por esta ocasión. Este es un pequeño video que hice para mantenernos un poco actualizados, ya que en este lanzamiento está colgando todo de un hilo muy frágil. Y si fracasa este disco, también representaría muchas cosas a nivel industria y a nivel artístico para todos los que amamos la música. Y ya de verdad, se los digo honestamente, yo no soy ARMY, yo no soy fan de BTS. Y aún así, honestamente, es un disco al que le encontré un valor. Y les recomiendo a cualquier persona escucharlo. Eso es todo por esta ocasión. Les recuerdo que si quieren apoyarme y les gustó este video, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, compartir. Lo que quieran hacer para apoyarme es aceptado de corazón. Pero si de verdad quieren apoyarme, vayan a escuchar
mi nuevo disco. Se los dejo en descripción. Alan Santiago, Mis sentimientos has destruido amor. Un disco de rock pop, un mini disco de 5 canciones que hice desde lo más profundo de mi corazón para cualquiera que me quiera dar una oportunidad. Así que nos vemos pronto. Estén muy bien. Y cualquier duda o lo que sea que quieran hablar, déjenmelo en comentarios. Nos vemos después. Hasta luego.